Pero pongan atención, hermano, dice así la palabra de Dios: tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor, y sigue transformándonos, Padre, en nuestro carácter a la medida de tu Hijo Cristo, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Sé valiente y compórtate como hombre. Últimas palabras de David a su hijo Salomón. Hermanos, vivimos en un país y en una época de abundancia. Y yo sé, ¿verdad? Yo sé que muchos pueden estar diciendo y pueden estar pensando, pero ¿qué le pasa a este pastor? Con la abundancia, ¿con cuál abundancia? Si con lo que gano apenas le alcanzo a pagar los biles del mes. Pero yo, hermanos, yo conozco la vida de varios de ustedes lo suficientemente bien como para saber que es así, que vivimos en un país, en una época de abundancia. Yo he escuchado cómo vivíamos varios de nosotros en nuestros países. Ahora, que nosotros no sepamos administrar la abundancia, esa es otra cosa. Que no sepamos administrar la abundancia, eso es otra cosa, pero ese es tema para otra predicación. Lo que yo quiero decir, hermanos, con esto, fíjense bien, lo que yo quiero decir con esto es que por la abundancia de nuestra época, los hombres ya no se enfrentan al tipo de lucha por sobrevivencia que solía convertir a los niños en hombres. Vivimos en una época en la que hay bastante tranquilidad y paz. Es fácil adquirir los recursos necesarios para vivir. Y entonces vivimos en esta época en la que ya prácticamente no hay esta lucha, ¿verdad?, por sobrevivir que solía convertir a los niños en hombres. Hay una frase, ¿verdad? Hay una frase que seguramente ustedes han escuchado que dice lo siguiente, se le atribuye a un erudito árabe, aunque en realidad no sabemos quién la escribió, pero dice lo siguiente, yo creo que ustedes la han escuchado, dice así: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y yo sé que muchos no lo creen todavía, hermanos, pero vivimos en buenos tiempos. Vivimos en buenos tiempos, al menos en esta región donde nos toca vivir a nosotros, porque la guerra no está aquí, la guerra está allá. Aquí seguimos trabajando, aquí seguimos produciendo, aquí podemos seguir teniendo libertad de comunión, libertad de reunirnos. Hermanos, vivimos en tiempos buenos en este lugar. Y sin embargo, hermanos, vivimos en estos buenos tiempos y estamos llenos de varones que han prolongado su adolescencia. Escucha los siguientes datos, solamente para que lo tengas ahí en perspectiva. Fíjense bien, hablando aquí de datos aquí en Estados Unidos, 48% de los varones entre 18 y 34 años se entretienen con videojuegos diariamente por 3 horas. Varones entre 18 y 34 años. El 75% de las cabezas de hogar se entretiene con videojuegos de computadora o videojuegos de video o en su celular. 75%. Asumir las responsabilidades de marido y de padre que convertían al muchacho en un hombre, y esa es una realidad transcultural. Cuando te casas, te haces hombre porque te haces hombre, y cuando tienes hijos, te haces hombre porque te haces hombre, porque necesitas ver por ellos, necesitas ver por tu esposa. Entonces, adquirir, ¿verdad?, casarse, que hace a un hombre, ser hombre, se ha vuelto algo que se deja para después. ¿Para qué molestarse con tener una esposa y con una hipoteca si puedo vivir con mis papás? Fíjense, en 1970, el 69% de los hombres de 25 años estaban casados. De 25 años. En 1970, casi el 70% ya estaban casados para esa edad. Y el 85% de los que tenían 30 años ya estaban casados. En el 2000, solamente el 33% de los que tienen 25 se casan. Y el 58% de los que tienen 30. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La tendencia es clara, la tendencia es que cada vez se está aventando más para adelante la edad de casarse. Se está alargando la soltería. Ahora yo sé, hermanos, y quiero tener aquí un poco de gracia, un poco de misericordia. Yo sé que por supuesto no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Yo sé que no simplemente es cásate ya, ¿verdad? Consíguete una mujer y cásate, tan simple como eso, para que te hagas hombre, no. Yo sé que no es tan simple como parece, ¿verdad?
Yo considero lo siguiente, hermanos, y esto sí es bastante importante. Yo considero que hay algo tenebroso en nuestra época, que desde muchos frentes distintos hay esfuerzos encubiertos para destruir la imagen y el propósito de Dios en el hombre. Desde muchos frentes distintos. Hablemos del capitalismo, hablemos del feminismo, hablemos de demasiadas cosas están empujando para destruir la imagen de Dios en el hombre. Yo creo que vamos a la siguiente diapositiva, Leandro. Muchos jóvenes, hermanos, muchos jóvenes viven con sus padres no porque no quieran una casa, yo lo sé, sino que el costo de vida supera por mucho los salarios actuales. Otros alargan la soltería porque aunque quieran casarse, el mundo de princesas y príncipes, típico de películas románticas que han envenenado sus mentes, los hace buscar ideales que no se pueden alcanzar. Y ahí anda la señorita buscando el varón apuesto, que tiene un Ferrari, un carro último modelo y que tiene una cuenta de banco con 6 dígitos. Y ahí anda el varón buscando una modelo con quien casarse. Porque lo que las películas nos han metido en la mente, ¿verdad? Nos hace idealizar, romantizar y salirnos de la realidad. Entonces hay jóvenes que dicen, pastor, yo sí quiero casarme, pero ninguna mujer. Ay, para mí. Los señoritas que hacen lo mismo, pero porque tienen estándares o ideales que en realidad no tienen nada que ver con la realidad. Hermanos, vivimos en tal confusión, fíjense bien, que dicen, que según se nos dicen algunos gurús del progresismo, según nos dicen los nuevos gurús del progresismo, fíjense bien, no sabemos lo que hace que una mujer sea mujer y que un varón sea un varón. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad, vean un documental que se llama ¿Qué es una mujer? Búsquenlo. Yo sé que les gusta ver videos, así que busquen ese documental. Va a estar difícil porque no están las principales plataformas, no lo promueven, no está en Netflix, no está en HBO, no está en ninguna de esas. Tienen que buscar lo que es una mujer. Fíjese bien, estos nuevos gurús del progresismo o filósofos no saben lo que hace que una mujer sea mujer y que un varón sea varón. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? ¿Qué es? Son dos preguntas que no se atreven a responder estos nuevos filósofos y doctores en diversidad sexual. Hace poco me sorprendí cuando empecé a escuchar una expresión que me sorprendió, que hablaba de micromachismos. Yo conocía el machismo, ¿no? Había escuchado el machismo, pero de pronto micromachismos. ¿Y qué es eso? ¿Qué son micromachismos? Pues ahora resulta que yo no le puedo abrir la puerta a mi esposa porque eso es un micromachismo. Porque ella tiene fuerzas y ella puede hacerlo por sí misma. Y que entonces cuando yo voy y le abro la puerta a mi esposa, yo estoy comportándome como un macho. Y eso me sorprende a mí, digo, ¿en qué cabeza cabe eso, no? Yo sé que mi esposa puede abrir la puerta. Yo sé que lo puede hacer. Yo sé que ella es fuerte, yo sé que ella es inteligente. Yo sé que ella puede hacerlo, ella puede jalar la puertita así y salirse. Pero yo quiero hacerlo, porque eso será un micromachismo atender hacia mi esposa. Sin embargo, nos hemos vuelto, ¿verdad? Bastante locos. Fíjense, y cuando no se sabe lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, la frontera entre ambos sexos se difumina y se erosiona el núcleo de lo que sostiene la sociedad. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Pero bueno, como hoy es el Día del Hombre, hermanos, o el Día del Padre, perdón, no el Día del Hombre, el Día del Padre, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con lo que significa ser hombre. Y es que en el texto que yo leí al inicio, el contexto, hermanos, es bastante claro. El rey David, fíjense bien, el rey David, el rey más poderoso que Israel haya tenido en su momento, el Israel del Antiguo Testamento. El rey David está a punto de morir y va a dejar el trono en manos de un joven Salomón. ¿Cuántos años tenía Salomón cuando tomó el reino? Fíjense bien. En la Biblia no está registrada la edad exacta de Salomón, pero cruzamos algunos datos, cruzamos alguna referencia y podemos concluir que Salomón tenía aproximadamente 20 años cuando le iba a asumir el trono. Un año antes, a los 19 años, había tenido a su primer hijo, Roboam. Y un año antes, o sea, a los 18, se había casado. Entonces Salomón aquí, con 20 años, está a punto de recibir el imperio más poderoso de aquel momento. Con 20 años, recién padre y recién casado. A esa edad va Salomón a tomar el imperio más poderoso de aquel lugar. Salomón tenía entonces apenas 20 años, hermanos, y David le va a dejar el trono a Salomón.
Y es prácticamente en este lecho de muerte que entonces David le habla a su hijo Salomón y le dice, sé hombre, Salomón. Y yo me pregunto, y disculpen la palabra y la expresión, pero ¿qué rayos es ser hombre? ¿Qué rayos es ser hombre? Porque este mundo me dice que ser hombre es otra cosa, es algo diferente. Este mundo dice, no sabemos lo que es un hombre, porque un hombre puede operarse y convertirse en otra cosa. Uno esperaría, viendo al rey más poderoso de la época, uno esperaría que David, el hombre que mató a Goliat, fíjense bien, David tiene un ejército de hombres muy poderosos. Yo creo que varios de ellos más fuertes que él, y sin embargo todos ellos eran leales a David. Un hombre que mató a Goliat, un hombre que tenía esta capacidad de liderazgo para dirigir a un ejército tan fuerte, algunos hombres más fuertes que él y que sin embargo eran leales a él. Tenía esta capacidad de liderazgo David, un hombre que inclusive, fíjense bien, era adorado por las mujeres, porque dice la palabra de Dios que salían a cantarle sus victorias cuando David regresaba de vencer al enemigo. Y un hombre así, yo pensaría, pues David le va a decir a su hijo, sé rudo, sé fuerte, no llores, domina a tu mujer, aplasta a tus enemigos, extiende el reino. Yo esperaría que un rey tan poderoso le dijera eso a su hijo. Pero lo primero que le dice David a Salomón es, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios. David le dice a Salomón, sé hombre, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios. Así que, hermanos, este pasaje nos desafía a nosotros, porque nosotros vivimos en una cultura que nos quiere meter una imagen distorsionada de lo que es ser hombre. Este pasaje nos desafía a nosotros a repensar la imagen que tenemos de ser hombre formada por esta sociedad a la imagen que nos presenta entonces la palabra de Dios. Este pasaje nos desafía a eso. ¿Qué es entonces ser un hombre, hermanos? En primer lugar, yo voy a decir lo siguiente, hermanos, ser hombre es madurar. Eso es ser hombre. Aceptar la realidad. Déjame que lo diga de otra manera porque me estoy dirigiendo especialmente a varones, a hombres. Es de hombres madurar y aceptar la realidad. Es de hombres madurar y aceptar la realidad. El texto comienza diciendo lo siguiente, tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Así comienza David sus palabras, tarde o temprano la muerte nos llega a todos. David, este poderoso rey que mató a Goliat y que expandió las fronteras de Israel, reconoce que la muerte nos llega a todos. Es algo que no podemos evitar. Tarde o temprano tú te vas a morir. La muerte no respeta la corona, no respeta cuentas bancarias, no respeta títulos personales o profesionales. Sin embargo, muchos hombres viven acumulando logros, propiedades o estatus como si fueran a vivir para siempre. Sin embargo, la muerte nos recuerda que el éxito terrenal es temporal. Y como dice el autor de Eclesiastés y el autor de Proverbios también, al final vas a morir y otros se van a aprovechar de lo que tú trabajaste. Lo que verdaderamente se queda, hermanos, y lo que en realidad importa, lo que en realidad es trascendental, es el legado espiritual y el impacto que puedas dejar en las personas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Eso es lo que se va a quedar para siempre. Fíjense, es interesante. Es interesante notar que David le dice a Salomón lo siguiente, obedece a nuestro Dios. No le dice, obedece a mi Dios. En la Reina Valera del 60 dice, obedece a tu Dios, porque claramente con esto David está diciendo, yo te he pasado la fe a ti. Tú y yo tenemos el mismo Dios. Tú y yo creemos en el mismo Señor y Creador de toda la tierra. Por eso David le dice, obedece los mandamientos de nuestro Dios. Eso quiere decir que David le había transmitido la fe a su hijo Salomón. Y cuando tú lees el inicio del reinado de Salomón, te das cuenta de que en realidad fue así. De que David le transmitió, al menos en esto fue exitoso, le transmitió la fe a su hijo. Dice la palabra de Dios que en una ocasión, cuando Salomón estaba iniciando su reinado, Dios se le aparece a Salomón en un sueño. Y le dice Dios a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Fíjense,
¿Qué le hubieras pedido tú a Dios? Imagínate que Dios se te presentara en este mismo momento, saliendo de este culto, ¿no? Vas manejando y en eso Dios en una revelación así en tu mente te dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Qué le pedirías? No me respondan, nada más piénsenlo. Ya estamos en la siguiente diapositiva, Leandro. ¿Qué le pedirías entonces a Dios? Bueno, dice la palabra de Dios que Dios se le presenta a Salomón en la noche, en un sueño, y le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y fíjense las palabras de Salomón. Salomón dice, tú mostraste una gran misericordia a mi padre David. Fíjense lo que está diciendo aquí Salomón. O sea, Salomón está reconociendo que entre David y entre Dios había qué cosa, una relación. Una relación de la que él fue testigo, una relación que él experimentó, siendo el hijo de David. Él no era David, él era el hijo de David, pero él vio cómo vivía su papá. Y le dice, tú mostraste una gran misericordia a mi padre David, que te fue fiel, y ahora me has hecho rey. Y entonces Salomón le dice a Dios, dame un corazón que sepa distinguir entre el bien y entre el mal, porque yo quiero gobernar bien a tu pueblo. Esa es la primera petición de Salomón a Dios. ¿Tú crees que David le pasó su fe a Salomón? Por supuesto. Se refleja en las palabras de Salomón. Dame un corazón para que yo pueda gobernar bien a tu pueblo. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Dice, y Dios se agradó de esa petición. Y entonces le dijo a Salomón, bueno, Salomón, como no me has pedido larga vida, ni tampoco me has pedido riquezas, como seguramente muchos pensaron que le pedían a Dios, que como no me pediste larga vida, ni tampoco me pediste riquezas, ni tampoco me pediste la muerte de tus enemigos, yo te voy a dar lo que tú me has pedido, yo te voy a dar sabiduría. Pero también te voy a dar lo que no me pediste, te voy a dar riquezas y te voy a dar fama. Eso fue algo que quiso hacer Dios con Salomón. Pero entonces, hermanos, lo que vemos aquí es que la fe de David fue transmitida a Salomón. Pero hermanos, fíjense bien, no fue que David le haya transmitido su fe a Salomón cuando David murió. No es como que, ya voy a morir, ahí te va mi espíritu, Salomón. No fue así. O por ósmosis, ¿verdad? Como decimos, o por ósmosis inversa. No, no, no. Fíjate bien en las palabras de Salomón, y ustedes lo pueden leer ahí en 1 Reyes capítulo 3, versículo 6. Fíjense lo que dice Salomón. Porque él anduvo delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. En otras palabras, Salomón adquirió la fe de David porque vio que David vivía la fe, porque vio que David era un varón temeroso de Dios. Y cuando tú conoces la vida de David, si la has leído, tú sabes que David no fue un hombre perfecto. Todos recordamos quizás el pecado más grande de David, el pecado de David con Betsabé. Y sabemos que David no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre, según la palabra de Dios, con un corazón conforme al corazón de Jehová. Eso quiere decir que David tenía temor de Dios. A pesar de sus fallas, a pesar de sus imperfecciones, David nunca dejó de confiar en Dios. Y eso mismo fue lo que David le transmitió a su hijo Salomón. Hermanos, yo he conocido hombres y he conocido también mujeres que son hijos de padres temerosos de Dios. Yo he conocido casos así. Jóvenes, señoritas, cuyos padres son padres temerosos de Dios y que en algún punto de la vida, por cualquier razón, se alejan de los caminos de Dios. Me ha tocado experimentar eso como pastor. Y a pesar de las oraciones de sus padres, a pesar de que sus padres los están invitando, hijo, estoy orando por ti, hijo, regresa a la iglesia. Yo he visto esto, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que los padres están esforzándose por ellos, los hijos no vuelven. Pero una vez que los padres mueren, como que los hijos entran en una crisis existencial y regresan a Dios por la fidelidad de sus padres. Regresan a Dios por la fidelidad de sus padres. Así que si tu caso es este, permanece firme obedeciendo a Dios. Permanece firme siendo temeroso de Dios. Probablemente no te toque a ti ver en vida el regreso de tus hijos, pero ten por seguro que tus hijos están viendo tu ejemplo. Porque siempre los hijos ven el ejemplo. Tú permaneces firme. Quizás no te corresponde a ti ver que ellos regresan, pero probablemente en el futuro, por tu fidelidad, ellos van a regresar a los caminos de Dios.
Tarde o temprano, hermanos, la muerte nos va a alcanzar a todos. Es una realidad. Y creo yo que como padres cristianos, por sobre todas las cosas que podamos dejarles a nuestros hijos, lo que más queremos es que ellos amen a Dios. Así que sea un ejemplo para tus hijos, sea un ejemplo para ellos. Cuando un hombre, cuando un hombre es consciente de su mortalidad, no van a dejar mentir los hombres, ¿no? No sé si han visto ustedes de esos videos, a mí me encanta ver esos videos, que dicen, ¿por qué los hombres se mueren antes que las mujeres? Y luego de pronto salen ahí todas estas cosas. ¿Sí han visto esos videos o no los han visto? Ahora resulta que no ven cosas en el internet, ustedes, ¿verdad? Que sale, ¿por qué los hombres? Y no se han dado cuenta que ya andan haciendo locuras ahí los hombres, aventándose de no sé dónde, y luego queriendo juntar cables así sin guantes, ahí andan. ¿Por qué los hombres mueren antes que las mujeres? Bueno, yo creo que cuando un hombre es consciente de su mortalidad, cuando es consciente de que su tiempo en esta vida es limitado, deja de posponer aquello que en realidad es importante, pero muchas veces no somos conscientes de nuestra mortalidad. Creemos como que, como somos hombres, creemos que todavía nos queda mucho tiempo por vivir, ¿verdad? No, la que se va a morir primero es mi... No quiero decirlo, porque yo estoy fuerte, yo estoy sano, yo tengo energía, yo como bien, yo me alimento, todas esas cosas. Los hombres creemos que somos así, que somos inmortales. Sin embargo, hermanos, tarde o temprano la muerte nos va a alcanzar a todos. Y muchos hombres dejamos siempre, estamos posponiendo lo que en realidad es importante. Fíjense, David ya sabía que ya no tenía más mañanas para hablar con Salomón. David pudo haber pensado, ¿sabes qué? No, mañana hablo con Salomón. Todavía estoy aquí medio en mi lecho de muerte, pero quizás todavía tengo otros 2, 3 días más de vida. En algunos casos, hermanos, inclusive a cierta edad llega la demencia mental. Ya no tenemos la misma claridad en nuestra mente. Y sin embargo, muchos padres caemos en el error del luego lo hago. Somos expertos en eso los papás. Me considero culpable. Procrastinamos los padres. Luego lo hago, ¿verdad? Luego hablo con mi hijo de Dios. Todavía está muy chiquito, todavía no entiende bien. Luego hablo con mi hijo de Dios cuando crezca más. Luego juego con él. Luego, ya va a haber tiempo para jugar con él. Luego lo visito. Luego paso tiempo en casa. Ahorita lo que tengo que hacer es trabajar. Luego sano esa relación. Luego lo busco para sanar esa relación. Luego le enseño a trabajar. Y dejamos pasar el tiempo. Y entonces la ventana de oportunidad que teníamos para hacer aquello se termina. Se termina. Porque así somos los padres, los varones. Y no pregúntenle a nuestras esposas. ¿Cuándo vas a poner ese cuadro que te dije que colgaras? Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Ya tenemos 5 años en la nueva casa y todavía no. Luego. Hermanos, ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana para poder pedir perdón y comenzar a hacer lo que se ha pospuesto hoy. No tenemos garantizado el día de mañana. Así que yo quiero terminar este primer punto con esta pregunta. Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿qué extrañarían de ti tus hijos? ¿Los bienes materiales o tu presencia espiritual? ¿Qué extrañarán de ti tus hijos? La verdadera hombría provee para el presente, pero por sobre todas las cosas, construye para el futuro eterno de la familia. Sé hombre, sé ejemplo de temor de Dios a tus hijos. Número 2, hermanos, ser hombre es someterse a Dios. O déjenme decirlo en otras palabras, es de hombres entregarse a Dios. Es de hombres entregarse a Dios. Sí, diciendo el texto, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios. Hermanos, para nuestro mundo, ser hombre significa no rendirle cuentas a nadie. Eso es ser hombre, ¿no? Es ser el jefe absoluto, es acostarse con muchas mujeres sin ningún compromiso real, es agarrarse a golpes con otros a la más mínima provocación. Es una bestia sin dominio propio. Eso es para el mundo, ser hombres. Pero David le dice a Salomón, sé hombre, obedeciendo todos los mandatos de Dios. Y yo creo, hermanos, se me ocurre pensar, solamente así, como una ligera sospecha, tengo la ligera sospecha de que si Dios es el creador del hombre y de la mujer, Él ha de saber lo que es ser hombre y ser mujer, ¿o no? Se me ocurre. Siempre pongo este ejemplo, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, pero siempre he dicho lo siguiente, bueno, cuando tú vas a comprar un automóvil, y vas al dealer y compras el automóvil,
ese automóvil viene con un manual de usuario. Ese manual de usuario claramente dice cómo debes utilizar aquel coche, cada cuándo le tienes que estar dando servicio, cada cuándo le tienes que estar dando mantenimiento, pero luego vas con un mecánico que no terminó ni la elemental y te dice, no, pues el manual dice eso, pero no le haga caso. No le haga caso, eso no sirve. Cuando una persona que se mató 4 años o 5 años estudiando una especialidad para poder diseñar una tuerca que va en una parte del motor ahí y ponerla, experto en aquello, que se le ha hecho muchas pruebas, meses, años en algunos casos, y para que de pronto llegue un mecánico que dice, no, esa tuerca ni la necesita. Y así somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes han puesto a armar muebles y luego les sobran partes? Y yo le digo a mi esposa, no, es que no las ocupa. No las ocupa. Cuando alguien que las diseñó, claramente diseñó todo con un diseño mecánico para decir, no, necesita todos estos tornillos y necesita todas estas tuercas para que esté estable este mueble. Pero yo pienso, no, no las ocupa. Y me sobran tornillos cuando termino. Así nos pasa, ¿verdad, hermanos, con el hombre y con la mujer? Creemos que nosotros sabemos lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y dejamos al que tiene el verdadero manual, al que nos creó, al que nos diseñó, como alguien que no sabe. No, él no sabe. Él no sabe. Hermanos, un verdadero hombre no es el que domina a los demás. Eso no es ser hombre. Es el que sabe dominarse a sí mismo. Es el que sabe dominarse a sí mismo a través de la obediencia a la palabra de Dios. El que comienza su hombría sometiéndose ante el verdadero rey. El liderazgo, hermanos, en el hogar no es una dictadura, sino un servicio basado en el amor de Dios por sobre todas las cosas. Es de hombres reconocer que tenemos un líder, que tenemos un Señor por encima de nosotros. Se requiere ser hombre para reconocer eso. Para las escrituras, hermanos, déjenme terminar con esto. Sería la última diapositiva, creo ya, o la penúltima. Para las escrituras esto es bastante claro, hermanos. El hombre ha sido creado, en primer lugar, a imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios, con características diferentes o distintas, como para saber que Dios creó varón y hembra, seres diferentes, seres distintos. Pero lo más importante, hermanos, el hombre fue creado para reflejar el carácter de su creador, en la manera en cómo administra la creación y en la manera en cómo se relaciona con su esposa. El hombre debe reflejar la imagen de su creador cuando administra la creación y cuando se relaciona con su esposa. Crece dejando atrás las cosas de niño. 1 Corintios 13:11. Y la falda de mamá para unirse a su mujer en una sola carne. Génesis 2:24. Formando así un hogar como el capitán y el cabeza del hogar. Efesios 5:23. Amando y protegiendo a su esposa. Efesios 5:28. Sin mancillarla. 1 Pedro 3:7. Ni siendo tampoco áspero con ella. Colosenses 3:19. Y criando a sus hijos con la instrucción de su ejemplo y la disciplina del Señor. Efesios 6:4. Un hombre dispuesto al sacrificio por los suyos, Efesios 5:25. Con el coraje suficiente de vencer el mal con el bien, Romanos 12:21. Y el temple necesario para no dejarse guiar por los impulsos, pero filtrándolos en el servicio de justas causas, Romanos 6, del 12 al 13. Un verdadero hombre es aquel cuyo ejemplo es Cristo. Eso es ser hombre. Yo creo, hermanos, que si pudiéramos resumir en una sola palabra lo que significa ser hombre, esa palabra es sacrificio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sacrificio. ¿Qué es ser hombre? Una persona, es un varón, el sexo masculino, que se sacrifica por los suyos, que hace lo necesario, que provee para necesidades, no para antojos, que provee lo necesario para que la familia pueda vivir, pero por sobre todas las cosas, que instruya a su familia en el temor de Dios. Tarde o temprano, la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Y si haces esto,
te va a ir bien en todo lo que hagas, en cualquier lugar a donde vayas. Gracias.